Bienvenidos a todos a nuestro webinar. Muchas gracias por sumarse a nuestra sesión. Mi nombre es Belén Benavides, soy Marketing Manager de AthenaWorks y voy a estar moderando la charla del día de hoy. En el contexto del Día de la Mujer y en el Mes de la Mujer, desde AthenaWorks creemos importante generar estos espacios para poder inspirar, elevar y apoyar a las mujeres en el mundo laboral. Si bien venimos viendo que han habido algunas mejoras en materia de igualdad y el papel de la mujer en la industria de la tecnología, todavía nos encontramos con enormes disparidades entre los géneros. Este espacio fue pensado para aumentar la conciencia en nombre de las mujeres en una industria liderada por hombres, a través de la experiencia de nuestras líderes, quienes nos van a contar sus lecciones aprendidas y cómo fue su camino hacia el liderazgo. Ahora sí, con gran orgullo les presento a nuestras panelistas, Ana Martínez, CEO y co-founder de AthenaWorks, y María Eugenia Rivero, Maru para nosotros, Senior VP de Ingeniería de AthenaWorks. Hola, Belú, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien todos? Sí, te escuchamos. Bueno, buenísimo. Bueno, Ana y Maru nos van a estar contando sus historias y vamos a estar profundizando sobre algunas temáticas de interés, dada la oportunidad y la fecha. Y los puntos que vamos a estar tocando van a ser los estilos de liderazgo de cada una de ellas, sus perspectivas acerca de la diversidad, inclusión y equidad. Y por último, vamos a hablar sobre la importancia de la mujer en la industria de la tecnología. Desde ya, si tienen alguna duda o consulta, nos pueden ir escribiendo a través del chat y nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas. Ana y Maru van a responder las preguntas al final de la sesión, ¿sí? Para dar inicio a esta charla, primero nos gustaría que Ana nos cuente un poco qué es lo que la inspiró a fundar AthenaWorks y qué le dio la iniciativa de crear una empresa con una cultura tan fuerte de empoderamiento y enfocada en la misión. Sí, claro. Primero que nada, gracias por estar acá. Me encanta crear estos espacios y poder hablar de eso, sobre todo en esta semana y en este mes. Es el día de, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y bueno, y el mes también. Y es importante de tener esas cosas presentes. ¿Qué inspiró a fundar AthenaWorks? Si tengo que decir algo, puedo decir que todo empezó cuando me convertí en mamá, digamos. Cuando tuve a mi primer nene, yo ya trabajo en tech de toda mi vida y bueno, y siempre creo que tuve una buena carrera y con muchas oportunidades de crecer. Y en realidad nunca pensé mucho en la diferencia entre hombres y mujeres, siempre tuve buenas opciones de crecer y buenos mentores. Pero cuando me convertí en mamá, realmente sentí la diferencia y bueno, y por un lado tenía un chiquito que lo adoraba y quería estar con él todo el tiempo, pero también tenía mi carrera y estaba en un momento de una carrera que estaba manejando muchísimos equipos, haciendo muchas cosas y ese conflicto entre que, bueno, siempre me sentía un poco con el conflicto, ¿no? De decir, bueno, culpable, porque si estaba en el trabajo no estaba con mi nene y si estaba con mi nene no estaba en el trabajo. Y por un tiempo dejé de trabajar para enfocarme en mi nene y entender un poco eso, pero realmente lo que me di cuenta es que yo quiero ser una profesional, ¿no? O sea, todas nosotras trabajamos y estudiamos muchísimo para llegar a donde estamos y una cosa no tiene que quitar la otra. Tendremos que poder ser madres y poder ser profesionales a la misma vez. ¿Y por qué las compañías y la sociedad en sí no nos apoya a eso? Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que me apoyó en eso y cuando hice eso y empecé a crear equipos diversos y también apoyar a otras mujeres, me di cuenta de que realmente hay un void, realmente no tantas, sobre todo en aquel momento, en 2018, cuando recién empezamos a AthenaWorks, no tantas compañías estaban apoyando a las mujeres de la forma que había que apoyarlas. Y por otro lado, hay muchísimo talento, hay muchísimas mujeres con muchísimo talento que no siempre tienen esas oportunidades. Entonces, de ahí un poco sale la idea de AthenaWorks, es decir, bueno, hay un gap enorme, siempre estamos buscando ingenieros e ingenieras en las compañías en tech, y por un lado, pero por otro lado hay un montón de mujeres en tech que no tienen las mejores oportunidades. Y bueno, y AthenaWorks empezó con eso, ¿no? Empezó con la idea de decir, bueno,
podemos crear una compañía en donde realmente le podemos dar a todas las mujeres en tech las mejores oportunidades que están y apoyarlas también en su journey, ¿no? En su journey profesional, pero en su journey personal también. Claro, lo mejor de los dos mundos. Exacto. Y bueno, acá también la tenemos a Maru, que ella tiene un background más técnico, ella es ingeniera de backend principalmente y también fue transitando un camino súper interesante. Y Maru, nos interesa entender un poco qué es lo que te atrajo principalmente de AthenaWorks y cómo fue tu experiencia de incorporación en la empresa. Gracias por la invitación y gracias por darme este espacio para compartir esto con todos. Es muy personal, es muy parecido a lo que mencionaba recién Ana. Yo venía trabajando muchísimo y fascinada, porque a mí lo que más me fascina, me motiva y me mueve es la tecnología. Dentro de otras cosas, por supuesto. Entonces estaba como súper compenetrada en eso, pero más allá de eso había como un propósito que me faltaba, ¿no? Es decir, más allá de escribir y armar tecnología, había algo que me estaba faltando y había una pata de lo que era como el work-life balance, no lo tenía. Y en ese momento yo había elegido tener familia, yo tenía mi familia, tenía a mi hijo de 2 años y medio y no estaba logrando encontrar ese equilibrio, el cual a mí que yo quería tener para poder compartir con él. Entonces eso sumado a buscar un propósito que fuera mayor y que fuera más allá de la tecnología, sino que la tecnología fuera el medio para buscar ese propósito, fue que había empezado mi búsqueda por un cambio laboral. Eso fue alrededor de diciembre y después un amigo me dijo me comentó que Ana estaba buscando a alguien y ahí fue cuando empezamos a hablar con AthenaWorks. Y mi experiencia de incorporación fue fantástica, porque algo que no todo el mundo sabe es que yo firmé contrato con AthenaWorks. Y 3 días después de haber firmado el contrato de AthenaWorks y haber renunciado a la empresa en la que estaba, me enteré que estaba embarazada. Entonces, para mí fue un shock, porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? ¿No? Es decir, un montón de cuestiones que nos preguntamos, que no nos tendríamos que preguntar, sino que lo que tendríamos que vivir de forma natural y como una noticia que es hermosa, pero en ese momento yo me estresé y mucho. Y Ana fue la tercera persona que se enteró que yo estaba embarazada. Y en el momento que me puse a hablar con ella, lo que encontré fue un momento de paz, un momento de tranqui, Maru. No hay motivo por el cual estresarse. Y era verdad, y es así. Entonces eso también me enseñó wow, esto sí que es diferente. Esto es decir, realmente es algo por lo cual yo quiero luchar, realmente es algo por lo cual yo quiero participar, yo quiero estar acá, yo quiero construir esto, ¿no? Que es algo que se va construyendo todos los días. Pero bueno, así comenzó mi experiencia, creo que marca una diferencia, ¿no? La verdad que me sorprende siempre escuchar estas historias, definitivamente es algo que a vos te debe haber inspirado y te debe haberte dado cuenta que tomaste la decisión correcta y que estabas entrando en un lugar donde la cultura estaba alineada a tus objetivos personales y profesionales y que estabas trabajando con líderes que estaban alineados a tus necesidades también, ¿no? Entonces, totalmente, y que no tenía ningún juicio al respecto. Exactamente, así que acá, yendo un poco también al tema del liderazgo, que era una de las cuestiones que queríamos empezar a charlar, queríamos conocer algunas de sus historias, de alguna experiencia o esos momentos bisagra que uno suele tener en sus carreras que las hicieron llegar a donde están hoy. No sé si quiere empezar Ana a contarnos su historia o Maru, cualquiera de las dos. Sí, un poco, bueno, el que conté, ¿no? Es decir, bueno, el momento que cuando fui mamá y tuve mi primer nene, creo que ese fue un momento que fue un inflection point para mí. Y realmente empezar a preguntarme muchas cosas, ¿no? De qué importaba, qué no importaba, poner cosas en la balanza, repriorizar mi vida. Y bueno, creo que ese definitivamente fue un momento.
Y después el otro que puedo pensar es antes de eso, cuando tuve mi primer trabajo como ejecutiva, digamos, ejecutiva en una empresa de tech, que bueno, que de cierta forma me hizo reflexionar y bueno, después en los años también reflexioné cómo llegué ahí, ¿no? Y cómo de ahí después eso me ayudó a seguir avanzando en mi carrera. Y lo importante que es tener mentors y gente que te está, y sponsors, ¿no? Que te ayudan y que creen en vos. Manu, Definitivamente. No sé si... Uh-huh. Desde mi lugar, no es que hayan sido momentos turbulentos como tales, que por supuesto que todos los vivimos y todos los hemos pasado y que capaz que no caímos en conciencia en el momento, sino que el tiempo nos lo va, a veces nosotros asumimos las cosas como normales y con el tiempo nos damos cuenta de que no son normales. Los desafíos, yo creo que los desafíos los vamos viviendo día a día, pero también cosas que vamos viendo desde el punto de vista de cómo identificamos y cómo muchas veces en las posiciones en las que tenemos hacemos de colchón de muchas situaciones. Y cuando nos tenemos que poner a nosotros mismos en colchón de muchas situaciones, implica que hay algo que no está correcto. Y esa situación nos hace de espejo de cosas que nosotros no queremos para nosotros mismos y para los demás. Más allá de poner un momento de ejemplo, es decir, es la postura en frente a cada vez que ocurre algo de ese estilo, ¿no? De que tenemos que hacer colchones o contener, es identificar que ese tipo de situaciones no están buenas para alguien y como tal, no volver a repetirlas. Creo que va por ahí. Sí, tal cual. Ciertamente generar el cambio que queremos es algo que se hace no solamente para uno, sino también para las personas que nos rodean y las generaciones que vienen. Y si ustedes pudieran, yendo a la siguiente pregunta, si pudieran recomendarle a las mujeres qué acciones podrían o deberían tomar para poder apropiarse de su futuro profesional. Yo diría primero creer en sí mismas, creer en uno mismo y en lo que uno quiere y no dejar que nadie te diga que no. Y si encontrás a alguien que te diga que no, dejarlo de lado y seguir adelante. Seguir buscando el sí. Seguir buscando el sí, exacto. Sí. Ahí está. Uh-huh. Sí, yo iba a decir lo mismo que Ana, sí, es decir, creerlo. Muchas veces necesitamos, esto que mencionaba Ana como respuesta a la pregunta anterior, esta red de contención, estos mentores, estos tutores que nos ayudan a buscar ese sí. Que ya atravesaron por un montón de situaciones que uno está atravesando, entonces que nos ayudan y nos contienen desde el lugar, sí se puede, vamos. Entonces, a apropiarse de su futuro, de que sí se puede, que no es utópico, que no es algunas personas porque tuvieron suerte llegaron, sino que recorrieron un camino y está también en quienes recorrieron ese camino poder dar estos mensajes de soporte, de tutoría, de mentoría, como estamos ahora acá, ¿no? Respondiendo a esta pregunta. Decir se puede, confíen en ustedes y tener quien las apoye es fundamental. Sí, me encanta. Y tener quien te apoye y quien te pueda dar una guía es esencial y obviamente también entender que hay problemáticas que todavía siguen pasando y ser consciente de ellos también nos hace tomar acciones para poder trabajar juntos para mejorarlas, ¿no? Y sabemos bien que una de las grandes disparidades que existen en las empresas hoy es la brecha salarial, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres para negociar la igualdad salarial o asegurarse de ganar lo mismo que sus contrapartes masculinas? Como uno de los grandes o principales problemas que hoy podemos encontrar, como este tipo de cosas que ustedes nos mencionaban. Sí, creo que primero es estar consciente de lo que uno vale, ¿no? Y del mercado y de lo que paga el rol donde uno está. Y después seleccionar las compañías y los trabajos y las oportunidades que te dan eso, ¿no? Donde no va a ser, donde eso no va a ser una pelea y no va a ser un issue, y no, o sea, compañías donde realmente les importe la equidad, la igualdad,
y que esté y sea algo parte de la cultura realmente, que sea algo consciente, ¿no? Que no sea algo que se hace cuando uno se queja, pero que sea parte de cómo la compañía funciona. Creo que es eso, como un poco decía antes, creo que estamos en un lugar en el día de hoy donde hay suficiente espacio, donde hay suficientes compañías. Bueno, Cineworks es uno de los ejemplos, ¿no? Pero no somos los únicos. Hay compañías que les importa la diversidad cada vez más, pero muchísimo con gente en tech y cada vez más es a given, ¿no? Que la diversidad importa. Y entonces no vale la pena perder el tiempo con compañías o con oportunidades donde no te dan eso. Como decía, hay que uno creer que sí, que puede, y ir con la gente, con las compañías y con las oportunidades que están alineadas con ese sí. Y bueno, y seguir para adelante. Me encanta. Maru. Yo no quiero parecer repetitiva, pero le voy a hacer un poquito igual. Va mucho en nosotras mismas, en nosotros o en nosotres, ¿verdad? Va mucho en empoderarse, va mucho en confiar en uno y que uno lo vale. Uno lo vale. Entonces, si uno cree que uno lo vale, podés negociar mejores salarios. Yo creo que todo parte de ahí. Entonces, está relacionado a lo anterior, y a todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Es nosotros mismos, nosotras mismas, saber que lo valemos. Entonces, cuando uno se empodera y parte desde ese lugar, al momento de negociar, ya la postura es distinta. El saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir es fundamental. Entonces, lo que mencionaba Ana recién es fundamental, pero porque también va a estar alineado a lo que uno piensa, a lo que uno cree y a la forma en que uno quiere ser tratado. Entonces, ponernos en la posición de exigir también es ponernos en la posición de respetarnos a nosotras mismas, y a nosotros mismos y a nosotros mismos. Y por ese lado, creo que el empoderarnos y el saber que está en nuestro derecho el poder negociar nuestros salarios es fundamental. Hay un estudio de ONU Mujeres que lo que menciona es que en realidad es decir, las mujeres ganan menos, pero también porque las mujeres de por sí cuando se presentan ante trabajos piden menos. Entonces, esa brecha desde el inicio hay que educarnos. Por eso yo digo empoderarnos. Tenemos que saber que somos capaces. No es que seamos más ni menos que nadie, es que somos capaces nosotras mismas, nosotros mismos. Hay que animarse a hablar, ¿no? A hablar, Sí. A tomar nuestras propias decisiones, a elegir a nuestros líderes también, como dice Ana, o a las empresas, ¿no? Los estilos de liderazgo no dejan de ser tan ajenos conceptualmente a todos nosotros. Sabemos que existen distintos tipos de liderazgo y que no solamente están relacionados también a la personalidad que tiene cada uno, sino también a las herramientas que uno va adquiriendo, entendiendo que trabaja con personas y que cada persona es diferente, ¿no? Entonces, ahora pasando a la siguiente pregunta, me gustaría conocer cómo describiría cada uno de ustedes su estilo de liderazgo y cómo ese estilo de liderazgo ha evolucionado en el tiempo. Sí, creo que puedo decir que para mí es entender lo que uno necesita, ¿no? de distintos roles dentro de una compañía o dentro de un proyecto, donde sea que uno esté trabajando, y poner a la gente correcta en esos roles y después empoderarlos, ¿no? Esto va de vuelta alrededor de eso, ¿no? O sea, mi estilo de liderazgo es creer en la gente que está en los distintos roles y darle el ownership que necesitan para poder desarrollarse, ¿no? Y para poder llegar a las metas que tenga esa persona y a poder ser successful en el trabajo que tiene. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Y yo creo que cuando uno va teniendo varios proyectos y varias compañías en las que trabaja, de varias cosas que hace, un poco de cada una va aprendiendo un poquito,
¿no? Y creo que en mi journey creo que lo que más he aprendido es eso, es la importancia de decir, bueno, tener al grupo correcto, ¿no? Tener a la gente correcta, cada uno en su posición correcta, y después dejarlas que hagan su trabajo, ¿no? Empoderar a la gente a que pueda hacer su trabajo. Eso para mí es fundamental. Sí, totalmente. Hay que empoderar a las personas. Maru. Desde el punto de vista de liderazgo, yo he ido cambiando muchísimo, porque también el que lidera aprende, si no es un ciclo de valor que si no se cumple no hay liderazgo, es imposición. Digo, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, siempre trato de ir viendo, y además soy muy autocrítica, entonces me miro muchísimo en el espejo para entender cómo están cada una de las personas, y algo que voy a decir que siempre menciono es que, bueno, somos seres humanos, entonces gestionar y liderar seres humanos es uno de los temas más complejos de gestionar. Y dentro de esa diversidad y dentro de ese enriquecimiento de comunicación y socialización, tiene que ser un win-win. Sí, es un tema para mí, el liderazgo y trabajar con equipos y trabajar entre todos juntos es divertirnos, es que todos, cada uno desde su lugar, sienta que el otro tiene confianza sobre el trabajo que está haciendo, sentirnos libres de no sentirnos juzgados, de poder darnos nuestra opinión, de que cada uno se sienta libre de decir si está bien o no está bien. Yo soy una persona que no me creo dueña de la verdad, propongo en el acierto y en el error, y los invito a los demás a sentirse libres en proponer en el acierto y en el error. Para mí no existe error como fallo, sino que el error es una oportunidad de aprendizaje, y lo tomo así y lo vivo así en mi vida y en mi trabajo. Y así, de esa manera, invito a los demás. Después cada uno elige. Entonces, este empoderamiento que decía Ana, yo lo llevo también, en el cual cada uno es responsable de sus propias decisiones, cada uno es responsable de su carrera. Yo los acompaño. Vamos para adelante, lo hacemos, te hago de chaleco de antibala, no importa, vamos para adelante. Pero la carrera, las decisiones, las tomás tú. Yo te apoyo, confío en las decisiones que vas a tomar. Creo que el sentir eso de tu líder es único. Sí, definitivamente. Eso también es darle el ownership a las personas, también va a ir dando la pauta de hasta dónde también quiere llegar cada uno y si van a surgir nuevos líderes dentro de la compañía, ¿no? Y a esos nuevos líderes también hay que hacerles un acompañamiento, porque nadie nace líder, es algo que se va aprendiendo, es un camino difícil porque, como dice Maru, es muy complejo, porque es como cuando, no sé, yo no soy mamá, pero las chicas que son mamás, seguramente uno tiene un hijo y no sabe cómo va a educar ese hijo, todo lo va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y me parece súper interesante esto, contar con líderes y con profesionales que están dispuestos también a mentorear y a darle el espacio a las personas para que puedan crecer y llegar a su máximo potencial. Habiendo dicho esto, o sea, seguramente ustedes deben haber tenido alguna experiencia que les habrían dicho qué experiencia habrían tenido que les dijo, este es el tipo de líder que yo quiero ser, ¿no? Como algo que les haya marcado, o alguna experiencia con algún líder que les diga, esto que me contaron o esto que me dijeron me encantó. Sí, te puedo dar un ejemplo que creo que también es parte de la pregunta que viene. Que sigue, sí. Me acuerdo un ejemplo perfecto trabajando, como decía, he tenido la suerte de trabajar con buenos mentors. Tenía un mentor un jefe con el que trabajaba que en su momento y en aquella época no se usaba mucho el dar feedback constante como de repente se usa ahora, pero él me dio solamente un feedback en los 4 años que trabajamos juntos, creo, un feedback muy directo, que lo entendí así. Y fue cuando terminamos de trabajar, terminamos el proyecto ya, y cada uno iba por su lado, y lo que me dijo fue, Ana,
tú ya sabes lo que hay que hacer. Lo que tenés que hacer es speak up, es decirle a la gente lo que vos pensás. Porque yo siempre hacía mucho el trabajo, hacía el trabajo en el equipo y todo, pero después me costaba el de repente cuando tenía que hablar con ejecutivos o tenía que hablar con gente de seniority más alta que la mía, me costaba de dar mi opinión en esas conferencias, digamos, ¿no? O en esas reuniones. Y eso fue lo que me dijo él. Me dijo, Ana, vos ya sabés lo que hay que hacer, simplemente decilo, speak up. Y bueno, y luego de ahí fui a otra compañía y en esa compañía realmente tomé ese feedback y en los 6 meses de que había entrado en esa compañía fue mi primera posición de ejecutiva que me promovieron. Y bueno, capaz que fue coincidencia, pero creo que eso ayudó. Y desde entonces siempre me acuerdo de eso, de cuando a veces tengo algo que pienso y estoy en una reunión y escucho a otra gente hablar, I give my opinion. Cuanto más uno hace eso, más se da cuenta también se autoconvence de que uno puede, ¿no? Porque da su opinión y cuando uno ve que la opinión es válida y es una opinión que se toma en cuenta, ¿no? Y hace que uno también se retroalimenta en la confianza que uno se tiene a uno mismo. Entonces lo que diría mi yo más joven es que tenerme más confianza. Capaz que si me hubiera tenido más confianza, hubiera llegado más rápido de repente a los lugares y a las experiencias que he tenido. Uno nunca lo sabe, ¿no? Sí, pero lo aprendiste cuando lo tenías que aprender quizás, ¿no? Sí, ahora, exacto. Sí. Y vos, Maru, si tuvieses la oportunidad de volver y decirle algo a tu yo más joven, ¿qué le dirías? No tengo un ejemplo concreto así como Eleana, No, me pero acuerdo. una frase así que Pero digas. lo que sí es, bueno, yo me crié en un pueblito chiquito de 15.000 personas y, bueno, en un país chiquito, porque con Ana somos el mismo país. Y siempre como que pensar en Google, pensar en Facebook, pensar en, no sé, National Geographic, pensar en empresas de tecnología era como algo, wow, súper lejos, lejano, como eso acá, no, imposible, es como que súper lejos, súper lejano, súper utópico, ¿no? Y hoy en día creo que nada es utópico. Lo único utópico es el pensamiento de que uno pueda llegar a tener que te frene. Desde el punto de vista de uno pensar no, y en realidad sí, no hay nada que te frene. Entonces, ¿qué le diría yo a mi yo más joven o a cualquier persona que esté aquí joven? Es que no hay barreras, y menos en el día de hoy. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Es que las barreras que puedan llegar a existir, y no desde el punto de vista física, sino que barreras de discriminación o de intolerancia, tirarlas abajo, que son, que creo, las que pueden llegar a existir, que existen. Pero no hay barreras desde el punto de vista de que no, yo eso es tan lejano, en Estados Unidos o en Europa o no sé qué, eso hoy en día no existe. Entonces, pensar en grande, que no sea uno mismo el que se achique y se tire para atrás, sino que pensar en grande. El famoso síndrome del impostor o de la impostora, ¿no? No lo veo tanto para ahí, porque es en importante realidad... creer en uno mismo, ¿no? Sí, pero no es tanto por eso, sino porque capaz que uno viniendo de lugares más chiquitos y que siendo todo más chiquito y un pueblito y un no sé qué y te mueves andando en bicicleta, ves otras cosas que parecen tan alejadas, tan fuera de la realidad cotidiana, que uno nunca piensa que en realidad uno puede ser parte de esa realidad. Entonces mi mensaje es no piensen que eso no puede ser real, que las personas que ven y que admiran, uno se puede convertir en esas personas que miran y admiran. Más allá del síndrome del impostor, yo creo que esto es previo incluso a eso. Es ¿no? apostar a más, ¿no? Apostar a lo Exacto. que uno, apostar a uno y que uno mismo no se ponga barreras. Las barreras que van a estar, van a ver. La vida nos pone barreras, pero que no nos pongamos las nosotras mismas. Totalmente.
Sí, no Totalmente. importa si venís de un país chiquito, de un país grande, Nada. si sos de Latinoamérica, de Estados Unidos, si sos mujer o de alguna otra minoría, saber que las posibilidades están si las vas a ir a buscar. De todas maneras, sabemos que hoy en la industria tecnológica nos estamos encontrando que cada vez es más importante que las mujeres participen en la misma, ¿no? Entonces, como les contamos anteriormente, AthenaWorks tiene una cultura muy sólida en el empoderamiento y realmente se esfuerza por establecer un campo global y de equipos técnicos con equilibrio de género. Y yendo un poco más a esa temática, me gustaría saber cuáles creen ustedes que es la importancia de las mujeres en los roles de liderazgo en la industria de la tecnología. Sí, creo que primero es importante que la mujer participe en la industria de la tecnología, punto. Porque, bueno, los consumidores de esa tecnología, el 50% del mundo son mujeres, ¿no? Entonces, si vamos a consumir tecnología, también seamos las que la creamos. Y eso por un lado, ¿no? Y no solamente mujeres, en todas las minorías, ¿no? O sea, creo que cuanto más puntos de vista uno tenga cuando está creando productos, cuando está creando servicios, cuando está creando lo que sea, más rico va a ser ese servicio, más rico va a ser ese producto, porque va a entender las distintas realidades de cada uno de esos grupos. Y bueno, eso está más que estudiado y probado, ¿no? Que los equipos diversos trabajan mejor y dan mejor resultados. Ahora, ¿por qué además mujeres en liderazgo? Bueno, porque ayuda también a que esa diversidad no solamente quede dentro del equipo, pero que esa diversidad se expanda, ¿no? Como estamos hablando de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que las mujeres tengan la misma equidad de salario, la misma equidad de oportunidades? Bueno, muchas veces es tener mujeres en posiciones de liderazgo lo que ayuda a asegurarnos de que realmente las mujeres tengan esas oportunidades. Siempre, una vez estuve en una conferencia donde unas personas hablaban y decían, un tren que se ve es que en general cuando una mujer llega a una posición de liderazgo, ayuda a otras mujeres también a crecer y llegar a posiciones de liderazgo. Es la idea esa del ascensor. Bueno, cuando uno llega hasta el piso de arriba, las mujeres en general mandamos el ascensor para abajo para que venga otra más arriba. Y por eso es importante, ¿no? Si realmente queremos llegar eventualmente a un mundo donde la diversidad y la equidad sea algo que ni siquiera tenemos que discutirlo, ¿no? O sea, algo que es common sense. Creo que es importante tener gente en posiciones de liderazgo que crean ese cambio. Y por eso es importante tener más mujeres en esas posiciones. Claro, no sé si quieres agregar algo. Me parece que todo lo que vaya a decir va a ser medio repetitivo. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabaste de mencionar y la importancia de tener mujeres en los roles de liderazgo es porque lo que importa también es la diversidad. Entonces, y como hemos escuchado y como sabemos, en la diversidad encontramos la riqueza, en la diversidad encontramos magia. Entonces, en el tener distintos puntos de vista, de ver las cosas y cuestionar los modelos actuales de liderazgo, es fundamental. Es fundamental para, es decir, si queremos cambiar algo, si queremos generar una diferencia, si queremos dar oportunidades, entonces tenemos que tener esa diversidad en distintas áreas dentro de lo que es los distintos sectores y los distintos niveles de toma de decisión. Y por eso para mí es muy importante, no solo mujeres, sino DEI en general. Sí. Sí, justo la siguiente pregunta iba un poco a ese punto y ya que me dan el pie es, en su opinión, esto es una opinión personal, ¿no? De cada una, ¿qué aporta el DEI, que sería diversidad, igualdad e inclusión, en la industria de tecnología y en general también, ¿no? Yo diría, para mí la pregunta es incluso un poco la opuesta. ¿Qué significa vivir en un mundo sin DEI? ¿No? O sea, no, creo que está más que probado de que los equipos diversos trabajan mejor, pero no solamente eso, darle oportunidades a mujeres, bueno, ayuda a la mujer, porque empodera a la mujer, la empodera en forma económica, de poder tomar sus propias decisiones,
y bueno, la empodera también desde el punto de vista de su carrera. Ayuda a la empresa o ayuda a donde sea que la persona esté trabajando, ¿no? Porque también un grupo diverso trabaja mejor. Pero también está probado de que en las sociedades y en las economías, en los países donde las mujeres trabajan, las economías crecen. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Y creo que es un win-win-win para todo el mundo, para todos. Sí. O sea, entonces, para mí la pregunta es ¿cuál es el beneficio de no tenerlo? No hay beneficio de no tenerlo, ¿no? Lo obvio es que vivamos en un mundo donde haya diversidad, igualdad e inclusión y que esa sea la norma y que no sea cuestionado. Punto. Totalmente de acuerdo. Y que la inclusión no sea adaptar a la persona para que encaje, sino que uno adaptarse para brindarle oportunidades a todas las personas y celebrar las diferencias, siendo como son y sintiéndose seguros, siendo como son, ¿no? Y que esa diferencia, esa diversidad es lo que hace y es el motivo por el cual uno está donde está. Entonces, por el cual uno puede llegar a donde llegue. Entonces, eso es maravilloso porque también es un reconocimiento. Así que tal cual. Sí, para mí estoy al 1000% alineada. Totalmente. Definitivamente hay ciertas minorías que además tienen distintas formas de pensar al resto y que eso también ayuda mucho, sobre todo en soluciones tecnológicas, a tener soluciones más out of the box, ¿no? Que eso es algo que se está viendo cada vez más en el mundo de la tecnología y cada vez se están abriendo más las puertas para las minorías y eso está buenísimo, pero tenemos que seguir trabajando para que las puertas no se cierren, ¿no? Hay que seguir creciendo y seguir 100%. concientizando. No, totalmente. No es una cuestión de hago una acción y ya llegué. Yo siempre digo, no es cuestión de llegué al faro, acá terminé, lo logramos. No, es cuestión de relacionada a lo del liderazgo, ¿no? Es una cuestión de todos los días las decisiones que se toman están apuntando hacia acá. Todos los días los movimientos, todos los días los pasos de carrera, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el cómo vamos a hacer determinadas políticas, en cuáles son las estrategias que se siguen. Todo eso tiene una base y está alineado a la diversidad, a la inclusión de la mujer, de las minorías. No es cuestión de llegué a la meta y lo logré. Yo creo que eso es mentira. No es un acto, ni es una cosa, no es una meta, no es un proyecto, es una forma de pensar. Es una forma de pensar y es nuestro faro, ¿no? Y es hacia dónde vamos y es lo que nos marca el camino. Exacto. Sí. Y en su opinión, ¿ustedes qué aconsejarían o qué piensan que deberían hacer las empresas o que podrían hacer las empresas para empoderar mejor a sus colaboradoras y colaboradores y líderes de mujeres, ya sean mujeres o de otras minorías? Sí, es un montón de las cosas que ya venimos hablando, ¿no? Primero, apoyar a que haya más mujeres en lugares de liderazgo, empoderarlas para que estén ahí, empoderar a la gente que está en distintas posiciones, en distintos trabajos, y tener diversidad, inclusión y equidad como parte de la estrategia de la compañía, de cierta forma, ¿no? Eso es lo que siempre decimos en AthenaWorks. Day no es un committee, no es una cosa que bueno, lo haces ahí de costado cuando tenés tiempo, es una forma de pensar, es una forma de encarar cómo manejar una empresa o cómo llevar una empresa y es una forma de encarar la vida, de cierta forma. Y bueno, que pueden hacer las empresas es eso, es realmente ponerlo como parte de la cultura de una empresa, ponerlo parte como la estrategia de una empresa. Totalmente. Y sumado a eso es poder brindar y generar espacios de seguridad, porque pueden existir empresas que lo tengan como parte de una política, como parte de cómo manejarse, pero no ofrecen un área de seguridad o no son consistentes desde el punto de vista de una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace.
Entonces, tomar conciencia de eso, generar espacios donde cada uno se sienta seguro siendo quien es y expresando sus opiniones y pudiendo exponerse hacia los demás porque se siente libre y respetado. Eso es fundamental, tanto para sus colaboradoras y líderes como para cualquier persona dentro de la compañía. Y apoyar a cada una de las personas dentro de lo que su vida personal está enfrentando. Por poner un ejemplo, una mamá que está embarazada, temas con sus hijos o cualquier tema que requiera un nivel de soporte, poder estar ahí, poder ser esa pata en la cual la persona se sienta respaldada y que sepa que su carrera profesional no va a estar puesta en juicio por decisiones personales que está tomando. Buenísimo. La verdad es un placer hablar con ustedes, chicas. Y ya llegando a la última pregunta del webinar y pasamos luego de eso a las preguntas que tengan nuestra audiencia para hacernos. La última pregunta sería, ¿cómo piensan o qué creen que será el futuro del trabajo? Es una pregunta muy abierta, pero no sé, la respuesta correcta, la respuesta rápida es, no sé, no tengo la bola mágica, pero te puedo decir lo que sí me gustaría que fuera. Y creo que de cierta forma estamos yendo en ese camino, pero muy lentamente, y de cierta forma tenemos que buscar las formas de acelerar eso. Y para mí el futuro del trabajo es un futuro donde no importa si sos mujer, si sos hombre, cuál es tu identidad de género, cuál es tu raza, cuál es tu religión, de dónde naciste, nada de eso debería importar. Lo que debería importar es, uno, las skills que uno tiene, pero incluso más importante que eso, porque las skills se pueden aprender, lo que debería importar es las ganas que uno tiene. Lo que uno, yo lo llamo el will que uno tiene de trabajar y de ser parte de una compañía. Las compañías que veo que son las más successful, de todas en las que he estado, siempre el factor humano es lo más importante, ¿no? Cuando tener gente que le importa, que toman ownership, ownership de su trabajo, ¿no? Y se sienten orgullosos de ese trabajo y se sienten que pueden, con suficiente espacio como para poder hacer su trabajo, son donde ves success, ¿no? Dentro de esos proyectos, compañías o grupos o lo que sea. Entonces, ¿cuál me gustaría que fuera el futuro del trabajo? Es donde eso se ve en todos lados, donde no es una excepción, pero es la norma, donde todo el mundo, donde la norma sea que no tenga que estar pensando quiero ser mamá o quiero tener una carrera, pero pueda tener las dos y ni siquiera tener que cuestionármelo y que la sociedad me apoye para poder hacer las dos. Ese es el futuro de trabajo que me gustaría que llegáramos. Y creo que estamos trabajando en eso. Se está logrando, pero de a poco, muy de a poco, a veces demasiado de a poco. Y creo que cuanto más hablemos de eso, cuanto más nos concienticemos de eso, y cuanto más en cierta forma, sea lo que pretendemos de nuestra sociedad, de nuestros líderes, es lo que más pidamos, ¿no? Como mujeres y como todas personas que estamos acá, cuanto más lo pidamos, creo que más lo vamos a poder lograr. Bueno, te doy la palabra. Gracias, Ana. Me voy a parar dentro de la misma postura desde el punto de vista que realmente no sé ni qué va a pasar mañana, con eso les digo todo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. ¿Qué es lo que me gustaría y qué es lo que siento que tendríamos que hacer? Y bueno, y también responsabilizarnos nosotros mismos desde nuestros lugares para buscarlo, generar, aunque sea una semillita y ver hasta dónde llega, es educar para exigir. Educar para que cada uno sepa qué puede exigir, como lo que decíamos hoy.
educar para saber cómo negociar nuestros sueldos, educar para que sepan que hay posibilidades, educar para que puedan exigir un ambiente de seguridad en el cual se puedan exponer su opinión, educar para que identifiquen cuando hay una microagresión. Entonces, desde ese punto de vista, educar para poder dar herramientas, y cuando uno tiene herramientas puede construirse a sí mismo un mejor futuro laboral. No quiero que quede como algo muy reactivo, sino que si educamos y después vamos tomando responsabilidades a nivel de liderazgo, esas cosas se van a ir dando naturalmente. Porque como mencionaba Ana, ya va a ser parte de la normal. Y creo que va por ahí. El saber que uno puede exigir, y no solo en el área STEM o de IT, el saber que uno puede exigir, el identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, este comentario, esto está fuera de lugar, eso empodera. Eso da herramientas para que podamos definir y construir un trabajo mejor para cada una de las personas, ¿no? Y desde el lugar en el que están. Sí, en la medida que va pasando el tiempo y también volviendo a la primera experiencia que contó Ana, que le tardó darse cuenta en que lo que estaba era sufriendo un acoso o una microagresión en algún punto también de tu carrera, y capaz lo naturalizaste, no te diste cuenta, y no saber esas cosas también hacen que no estés elevando tu voz y no estés diciendo basta, y no estés exigiendo que te respeten, y no estás pudiendo poner los límites que deberías también poner en un espacio de trabajo en donde todos tenemos que sentirnos seguros y ser respetados. Exacto, de cierta forma el futuro del trabajo lo creamos todos juntos. Total. Entonces, hay que exigir lo que uno quiere para ese futuro. Totalmente. Sí, hay que saber que hay que exigir. Así que bueno. Eso sí. Bueno, entonces, esta era la última pregunta. Ahora sí, abrimos el espacio de preguntas a todos, a ver si tienen alguna consulta que quieran hacerle a Ana o a Maru. Nos van dejando las preguntas a través del chat. Ahí veo una pregunta: ¿cómo pueden las mujeres desarrollar sus habilidades de liderazgo? Creo que varias formas, ¿no? O sea, obviamente hay un montón de recursos online, de libros, lo que sea. Si querés leer sobre liderazgo, hay muchísimo material que se ha producido. Eso por un lado, o sea, informarse y uno leer, aprender y entender qué significa liderazgo, y después hacerlo uno, o no hacerlo propio. ¿Cuál es mi forma de liderazgo? ¿Qué tiene sentido para mí en donde sea que esté? Y cómo me gustaría a mí liderar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es encontrar las oportunidades y, como habíamos hablado, encontrar los mentores y las mentoras que puedan ayudarte a llegar a esas metas, ¿no? A tener esos metas de carrera y que te apoyen. Creo que es un conjunto de todas esas cosas. Sí. Acá están saliendo varias preguntas. ¿Qué beneficios han recibido, de Juan Felipe viene? ¿Qué beneficios han recibido de sus experiencias de liderazgo? ¿Qué beneficios han recibido de sus experiencias de liderazgo? Yo no se llamaría beneficio, pero lo que... aprendizajes. Sí, creo que lo que más me encanta de liderar equipos o bueno, compañías o lo que sea, es ver cómo se desarrolla la gente dentro de esas compañías, ¿no? Y cuando ver el potencial en la gente y ver cuando la gente desarrolla ese potencial y llega a lo que quiere llegar. A veces en la compañía no estás, a veces no, a veces en otra compañía. Pero después te pinguean, no sé, 3, 5 años más tarde se te dicen: Ana, estoy acá, hice esto y gracias por aquello que me apoyaste acá, me apoyaste allá. Creo que eso es lo más, a mí lo que me satisface más es eso, es ver a la gente crecer. Y ser que se puso un granito de arena en ayudar a esa gente a crecer. Sí, es lo más lindo de ser líder. Y acá la siguiente pregunta le aplica a cualquiera de las dos, porque es como de career path preguntan. ¿Qué sigue después de ser tech lead?
cómo evolucionar y crecer profesionalmente. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué sigue después de ser Tech Lead? Y depende un poco de la empresa, ¿no? Y de cuál es el career path que tenga la empresa. Pero en general un tech lead es alguien que de repente es un líder de un grupo pequeño o tiene ownership de un proyecto, ¿no? O de una parte de un producto. Lo que sigue ahí es, bueno, cada vez más responsabilidad, ¿no? Y más ownership. De repente pasas a ser lead, pero no solamente de un producto o de un proyecto, pero de 2, de 3 o 4, o la complejidad de esos proyectos pasa a ser más grande, o pasa a tener ownership de un portfolio de proyectos. Depende un poco de lo que sea la compañía, ¿no? O donde sea que estés. Y bueno, desde el punto de vista de títulos y roles también depende un poco de la compañía, pero de tech lead, de manager, a director, a VP, ¿no? O también depende del área en la cual, de las también. skills a querer desarrollar, porque si el interés va más del lado o empezar a desarrollar un poco más management, va más por el lado de technical management o de technical management o engineer manager, ¿sí? Va más por ahí, que es bien lo que mencionaba Ana. Si no, va más por el lado de principal, más del lado de SME, ¿verdad? Que es muy parecido a lo que decía Ana, pero más desde el punto de vista técnico y dando soporte técnico en una visión más cross. Ser un experto en algo o en un skill o en un topic o en algo. Exactamente, que es más cross a distintos equipos, entonces va por ese lado. Buenísimo. No sé si quedó clara esa. Después tenemos la última pregunta que dice, ¿cuál es el comportamiento o rasgo más peligroso que han visto descarrilar las carreras de las mujeres líderes? ¿Cuál es el comportamiento o rasgo más peligroso que han visto descarrilar las carreras de mujeres líderes? Definitivamente hay discriminación, o sea, en tech, bueno, y en todas las carreras, o sea, sí. No digo en todas las compañías, no generalizo, pero existe, ¿no? Y conozco muchísimas personas con las que uno habla de veces y sienten eso. Creo que lo más peligroso es primero, bueno, estar en esa situación porque no es una situación linda, y segundo, en tener que aceptarla, ¿no? Y que una compañía la acepte, porque... Lo naturalice. Y lo naturalice, exacto, ¿no? Porque pasa a ser una especie de snowball effect, donde termina yendo por el camino equivocado. Y ahí es el momento clave cuando creo que como persona, cuando uno está en esa situación, es poder identificarla y poder decir, no, esto no es para mí, ¿no? Y poder, un poco hablamos de exigir ese futuro de trabajo que queremos. Porque hay opciones y hay compañías y hay carreras y hay formas de hacerlo de una forma donde no tenés que estar en esas situaciones. Entonces, lo más difícil, lo más peligroso es eso, es aceptarlo, o estar en una posición donde no puedas sentir que lo podés cambiar. Y cuando estás así, lo que yo diría es busca apoyo en tu comunidad, busca apoyo en las comunidades de mujeres en tech que hay, busca apoyo en la gente que tenés alrededor, porque siempre hay otra opción. Siempre hay otra opción. Por eso el creer en uno mismo y el decir sí se puede, para mí eso es lo más importante. Y lo más peligroso es cuando uno no piensa eso, cuando uno piensa no, hasta acá llegué, o no, esto no se puede, o no, pero eso es lo más peligroso, el uno no creer. ¿A quiénes más no nos habrá pasado? ¿A quién más nos habrá pasado que venga alguien y te diga, vos no estás capacitado para esto, no estás... Y vos sabés que sí. A mí me pasó. Exacto. O el hecho de, capaz que no lo sé. ¿Y? Sí, pero lo puedo aprender. Exacto. Entonces, pero también eso va de la mano con camino recorrido, ¿no? Porque si a mí viene alguien y me dice, no, esto hace 10 años, no me lo hubiera tomado de esta manera. Hoy en día viene alguien y me dice, no, pero vos no tenés experiencia en esto. Bueno,
vamos a entrarle entonces, hagámoslo. Exacto. Sí, lo más sí es no tenerse confianza, ¿no? O perder la confianza en uno mismo. Totalmente. Buenísimo. Bueno, estamos súper en tiempo. Muchas gracias, Eva, por tu mensaje. Muchas gracias a todos por haberse sumado y sobre todo, principalmente, gracias a Ana, Maru, por compartirnos este espacio, por compartirnos sus experiencias y su tiempo, que es bastante acotado. Así que les agradezco muchísimo y que tengan un muy lindo día y saludos para todos. Gracias a ti por organizar y gracias a todos por estar aquí. Gracias, adiós. Beso, chao, chao. Adiós.